Bueno, y todos estos días venimos hablando un poco acerca de las alternativas que uno le busca, ¿no es cierto?, para tratar de sobrellevar esta cuarentena, esta pandemia. Ayer hablamos un poco de la educación virtual, hoy vamos a hablar un poco de la salud virtual, Elsa, con la doctora Emilce Gutiérrez, quien trabaja en el Hospital Pediátrico Avelino Castelán, también es jefa del Servicio de Hospital de Día Polivalente y también es coordinadora provincial del programa Telesalud. La saludamos, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, doctora Emilce. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Elsa doctora. Guillermo, un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué es el programa Telesalud, doctora? Bueno, Telesalud en realidad es una herramienta que nos permite realizar telemedicina, teleeducación, teleasistencia y lo novedoso que tiene en este momento Telesalud es que nos permite hacer teleasistencia directamente con el paciente. Veníamos haciéndolo entre los profesionales, es decir, consultas de segunda opinión e interconsulta entre profesionales de distintos niveles de complejidad en cuanto a centros asistenciales en la provincia y también con los de Buenos Aires. Pero desde hace un mes que se hizo el lanzamiento del programa Telecovid acá para todo el país desde la provincia del Chaco y que lo hicimos en el Salón Obligado de la Casa de Gobierno, se adosó a la plataforma de Telesalud una pestaña que se llama Telecovid, es decir, una línea de trabajo que es la de Telecovid. A través de ella lo que podemos hacer son dos cosas muy importantes. Una es el seguimiento de pacientes con sospecha de COVID hasta tener el resultado, ya sea positivo o negativo, y si es positivo seguir controlándolo después hasta obtener el test negativo. Y el otro, muy importante también, es el seguimiento de pacientes crónicos que no padecen COVID, pero que no pueden asistir a la consulta con sus médicos de cabecera y con los especialistas debido a a la cuarentena y al aislamiento social obligatorio, ¿no? Entonces, esta es la ventaja que tiene en este momento utilizar la telesalud y la tecnología en el cuidado de la salud de toda la población. Exacto. Doctora, y en el marco de lo que representa la pandemia en estos momentos, días pasados en una entrevista el ministro de Salud de la Nación hablaba justamente acerca de esta cuestión. Aquellos casos críticos, en aquellos casos críticos donde lamentablemente no hay posibilidad de sobrevida, se hace una reunión, que estimo que debe ser esto, Telesalud, donde todos los médicos de toda la República Argentina se unen en el seguimiento de esos últimos momentos de cada uno de los enfermos. ¿Es así? ¿De esa manera funciona también? Nosotros no lo estamos empleando en la provincia de esa forma. Es muy, muy amplia la telesalud. Ustedes saben que así como podemos estar conectándonos nosotros ahora, lo podemos estar haciendo con todo el país. Casualmente ayer tuvimos una videoconferencia, todos los referentes de telesalud del país, con el doctor Ginés González García, con nuestro ministro de Salud de la Nación, que esperemos que se mejore pronto y que pueda estar otra vez en actividad. Y sí, es muy probable que se puedan hacer reuniones multidisciplinarias con todos los médicos para acompañar a los pacientes terminales en las últimas etapas de su vida. Pero también lo estamos utilizando para acompañar a los pacientes en el transcurso de su patología crónica o de su enfermedad crónica, para que no abandonen los tratamientos y para que no abandonen las consultas médicas, porque esta situación no sabemos cuándo va a terminar, en la provincia se está prolongando y también los médicos tenemos que seguir controlando a nuestros pacientes que tienen enfermedades crónicas, independientemente obviamente de la patología COVID. Exacto. Claro. ¿Y cómo accedo yo, si necesito hacer una consulta, cómo en la práctica hace un chaqueño, una persona de Resistencia o del interior de la provincia para acceder a este tipo de prestación? Para acceder a las prestaciones de telesalud, tiene que estar obviamente el paciente en la nómina de los médicos que lo van a controlar. Esto lo estamos haciendo desde salud pública, no se olviden. Entonces, cada médico especialista tiene el listado de sus pacientes crónicos
y es el médico el que se encarga de llamar a los pacientes y hacer el seguimiento de los mismos. Muchos de nosotros hemos dado, por supuesto, nuestros celulares a nuestros pacientes, a muchos nos llaman, y entonces también es recíproco, digamos, nos pueden llamar un paciente o lo podemos llamar nosotros. Hay una herramienta que también nos la sede Telesalud Nación, que es una licencia Webex. Es como el Zoom, para que la gente entienda, ahora que todo se hace por Zoom, pero esta es más cibersegura y es Webex, y a través de esa licencia nosotros podemos hacer las videollamadas con los pacientes. Trabajamos como si fuera con turnos en un consultorio, haciendo videollamadas cada 15, 20 minutos, de acuerdo a lo que cada profesional disponga que va a atender a sus pacientes. Doctora, este sistema Telesalud, ¿ya venía funcionando o un poco se aceleraron los tiempos por esta situación que estamos viviendo? En realidad nosotros en Chaco tenemos lo que es la comunicación a distancia desde hace 15 años. Sí. Yo vengo manejando este programa de comunicación a distancia con las herramientas tecnológicas que teníamos de hace 15 años, imagínense, era el fax. Entonces era la consulta de segunda opinión entre profesionales. Esto después fue avanzando, aparecieron los equipos de videoconferencia que tenemos en el Hospital Perrando, en el Hospital Pediátrico, en el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña y en el Hospital del Bicentenario de Castelli, y las licencias para que también otros hospitales del interior, aunque no tengan equipos de videoconferencia, se puedan conectar con nosotros. En el año 2018 inauguramos en el Hospital Pediátrico el consultorio virtual, es decir, un consultorio donde tenemos un equipo de videoconferencia a través del cual podemos conectarnos con los médicos y los pacientes que están en el interior de la provincia para hacer una interconsulta real, en tiempo real. Claro. Interconsulta sincrónica le decimos nosotros, o sea, en tiempo real. Médico, paciente y los especialistas de los hospitales de mayor complejidad del otro lado de la pantalla para acercarnos y poder llevar todo lo que es la alta complejidad hasta incluso el primer nivel de atención. Doctora, después, sí, dígame. Ahora, después vino con este tema de la pandemia, por supuesto que se han acelerado los tiempos, ¿verdad? Claro. Y ahora ya estamos llegando a la consulta de primera opinión, es decir, directamente a la casa del paciente con la videollamada. Eso era algo que nosotros no lo hacíamos hasta que comenzó la pandemia por coronavirus. Doctora, una de las principales preocupaciones que existe es, no solo aparte del coronavirus, obviamente, es la cuestión de aquellas personas con patologías, ¿no es cierto? Y que, bueno, tienen temor a ir a la consulta correspondiente, y bueno, y esto puede un poco acelerar los tiempos o complicar la situación de cada uno. Digamos, ¿hay buena aceptación de los pacientes? ¿Se enganchan de alguna manera con este sistema como para controlarse con su médico de cabecera, por ejemplo? Sí, se enganchan mucho los pacientes, en realidad agradecen mucho cuando uno los llama y se interesa por la salud, se sienten muy contenidos. En el Hospital Pediátrico, por ejemplo, tenemos una página del hospital y un Facebook, la gente pregunta mucho por Facebook y a través de eso también nosotros nos conectamos y entonces se dirigen las consultas a los especialistas y los especialistas llaman a los pacientes, pero la verdad que hemos tenido una muy, muy buena aceptación. Lo mismo con el seguimiento de los pacientes COVID, si bien nosotros ahora lo estamos haciendo en pediatría, pero los padres de los pacientes, de los niños con sospecha de COVID, agradecen muchísimo el llamado telefónico o la videollamada. Agradecen muchísimo que uno llegue a contenerlos de esta manera y a evitarles el traslado riesgoso a la institución, donde también la gente tiene mucho miedo de asistir a los hospitales por el peligro de contagiarse, ya sea en el traslado o en los mismos hospitales, ¿no? Sí. Doctora, ¿podemos hablar de ventajas y de desventajas también que usted puede observar en el desarrollo de todo este programa de telesalud? Una de las principales ventajas ya la dijo, que a través de ese contacto de respuesta inmediata de los médicos es el alivio que en estos momentos se lleva a los padres, por ejemplo. ¿Y desventajas en el sistema?
Desventajas en el sistema podría ser, por ejemplo, que no pudiéramos llegar con una videollamada a cada uno de los pacientes, porque para poder llegar con videollamada, ya sea a través de las plataformas Webex o de cualquiera de las, o a través del mismo WhatsApp, los pacientes tienen que tener internet o tienen que tener un celular que tenga 4G y que tenga datos móviles. A veces eso no lo tienen. Entonces, esa sería una de las desventajas. Como para nosotros todo es comunicación a distancia, igual lo hacemos a través de una llamada telefónica. Es decir, uno le busca la vuelta y la forma de conectarse con el paciente de alguna manera. Si lo podemos hacer por videollamada, es mucho mejor porque es la tranquilidad de vernos cara a cara, de no perder el contacto visual con el paciente, de poder verlo realmente y de poder ver, si es en el caso de pediatría, de poder ver al niño. Y eso, por supuesto, que a nosotros los profesionales nos da muchísima más tranquilidad. Ustedes no se olviden que nosotros estamos acostumbrados al contacto con el paciente. Pero yo que trabajo hace muchos años en lo que es comunicación a distancia, me he acostumbrado incluso a leer las interconsultas de los médicos del interior, a que hagan un buen resumen de historia clínica y figurar y que me cuenten todo lo que tiene el paciente y a poder responderle nosotros desde el hospital, que tiene mayor complejidad, y con los especialistas del hospital haciéndole sugerencias de tratamiento o de seguimiento de ese paciente. En realidad no tiene muchas desventajas. La desventaja sería ahora que los pacientes no pudieran conectarse a través de videollamada por no tener internet. Esa sería la mayor desventaja. Por lo demás, es un sistema que llegamos tanto a profesionales como a pacientes, por lo tanto, no, y que se está realmente organizando en todo el país, con experiencias muy ricas en otras provincias también, y nosotros estamos tratando de llevarlo a todo el interior de nuestra provincia. Estamos con esto recién hace un mes, y en la etapa fundamentalmente de capacitación de los profesionales, pero con los pacientes que ya hemos podido hablar, se han sentido muy, muy acompañados. Doctora, evidentemente, bueno, esta situación de la pandemia ha acelerado todas las cuestiones, ha acelerado todos los mecanismos como para que las personas podamos continuar con nuestra actividad. En lo que refiere a telesalud, la ha incrementado, le ha dado un gran empuje. Usted recién dijo, la relación, el acto médico se basa en el contacto con el paciente, ¿no? Se basa en el contacto persona a persona. ¿Cómo ve usted la medicina, el acto médico, esta situación de telesalud el día después de la pandemia, cuando se termine esta cuarentena o cuando se termine el aislamiento? Yo creo que la telesalud ha llegado para quedarse y espero que se quede realmente. Me parece que es una buenísima forma que vamos a tener, aún cuando termine la pandemia, de comunicarnos con los pacientes que viven muy lejos de nuestro hospital. Incluso yo he viajado el año pasado y he recorrido toda la zona del Impenetrable llevando esta inquietud y esta propuesta de telesalud. Y la verdad es que la gente del interior la acepta muchísimo. Y no estábamos en época de pandemia. Así que yo espero que se quede, porque es una forma de evitarle al paciente el traslado hasta Resistencia, el gasto que significa el traslado hasta Resistencia. A veces lo hacen por una consulta que no tiene mayor significación, sino que realmente se puede hacer a distancia. Y también ahí uno puede decidir, bueno, hasta acá llegamos con la consulta a distancia, ahora sí necesito verte y tenés que viajar al hospital, o tiene que viajar al hospital. Entonces sería una forma también ordenada de que los pacientes puedan llegar a los hospitales, de que todos los médicos especialistas puedan tener turnos y satisfacer la demanda de turnos de todos los pacientes de la provincia. En pediatría ustedes saben que el hospital pediátrico es el que tiene las especialidades o las subespecialidades pediatras, porque ya los pediatras somos especialistas, pero las subespecialidades pediátricas, y no hay en el interior de la provincia subespecialidades pediátricas. Entonces todo llega a nuestro hospital y muchos de nuestros especialistas están
colapsados, tienen la agenda de turnos colapsada. Esta sería una excelente medida para que utilicen los pacientes y no necesiten viajar, y también como consulta de segunda opinión realizada entre profesionales, también a través de una plataforma de telesalud, que es donde nosotros volcamos toda la información y cargamos toda la información, porque eso tiene de importante telesalud. Uno habla por teléfono, que sería una consulta informal, pero después todo queda registrado en una plataforma de telesalud que se comparte con la provincia, y los datos con provincia y con nación. Espero que realmente la telesalud haya llegado y que se quede con nosotros a vivir y a convivir a futuro, porque va a ayudar a disminuir los costos y los gastos de los pacientes y también de salud pública. Doctora, seguramente por allí hay pacientes que quieren comunicarse con ustedes o con alguno de los médicos de la línea del sistema de salud pública. ¿Cómo tiene que hacer específicamente? ¿O ustedes se comunican sí o sí con todos ellos? El paciente que necesite alguna consulta se puede comunicar al conmutador del hospital, sí, y a través y decir con qué especialista necesita comunicarse. Entonces se le van a tomar los datos y el especialista se va a comunicar con ellos. Esa es la forma en que hemos encontrado por ahora. Vamos a empezar a trabajar a esto en el hospital pediátrico, y también vamos a empezar a trabajarlo en el hospital Perrando. No se olvide que todo esto es muy, muy nuevo, así que vamos también trabajando sobre la marcha y vamos viendo de qué recurso podemos contar en la medida que vamos avanzando en el tiempo con la instalación de la telesalud en la provincia. ¿Le puedo hacer una pregunta con respecto al estado de salud del ministro de la Nación? El diagnóstico hematoma subdural es lo mismo que parestesia distal. Discúlpeme si estoy tan errada, pero tengo dos diagnósticos, no sé si será lo mismo, y si usted nos puede brevemente explicar. No, la parestesia distal puede ser una consecuencia del hematoma subdural. Es decir, el hematoma subdural es un hematoma que está en la cabeza, digamos, entre la caja ósea del cráneo y el cerebro. Ignoro por qué el ministro puede llegar a tener un hematoma subdural, pero eso sí puede comprimir algunos núcleos cerebrales y provocar la parestesia a nivel de los miembros. De todas maneras, me comentaron que está estable y que, bueno, esperemos que pronto esté recuperado. Y que mañana ya le darían el alta, o sea que sería una internación para mayores estudios, controles y demás, ¿no? Seguramente que fue para control. Yo ayer a la tarde estuve en una videoconferencia con él, donde estuvimos todos los referentes de telesalud del país, y la verdad es que se lo veía bien. Claro. Pero bueno. Muy bien. Esperemos que sí. Bueno, doctora Emilce Gutiérrez, muchísimas gracias. Muy lindo el tema, claro, muy útil además para toda la gente, y en estos momentos es fundamental realmente poder mantener el contacto con los médicos, ¿no? Sí, sí. Yo les agradezco muchísimo a ustedes esta nota, porque es muy importante que los pacientes sepan que podemos utilizar esta herramienta, y que también le pidan a sus médicos del interior que la utilicen con nosotros, porque es una muy buena manera de evitar la circulación dentro de la provincia. Nosotros tenemos que cuidarnos muchísimo, y la verdad es que lo mejor que podemos hacer en este momento es lavarnos las manos, usar el alcohol gel, mantener la distancia social y fundamentalmente quedarnos en casa. Exactamente. Así muy bien, doctora, muchas gracias, es muy amable. Gracias. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Buenas noches. Muy bien. La doctora Emilce Gutiérrez, entonces, del Hospital Pediátrico y coordinadora del programa Telesalud. Qué importante que son las tecnologías por estos tiempos. Uno por allí, antes de todo esto, quizás no le daba tanta trascendencia, y como dijo la doctora, es un sistema que ahora sí llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Y uno no va al médico, evita contacto con otras personas, evita los gastos, en fin. Hay una serie de beneficios que trae la tecnología, que hay que aprovecharlo. Sería bueno, obviamente, que en un futuro no muy lejano, todos podamos tener acceso a Internet. Así es. Lo fundamental.